Cannabis medicinal, dos invitados de lujo hoy, la doctora Flavia Aragón, que es una especialista, ya nos va a contar del lado de la investigación de este tema. Bueno, y Damián Domínguez, de la ONG Cuatro Almas, que ya nos ha contado su historia, abogado él, que viene de otro lado, pero también todos pujando en el mismo sentido. Gracias por venir, buenas noches. Gracias a vos, Pablo. Gracias a vos. Y festejando el Día del Médico hoy acá El con Día del ustedes. Médico, me olvidé. Saludo bueno, feliz a día. todos, así que bueno, Feliz cediendo día, este sí, espacio tiene razón, importante para a veces estar acá. uno en la vorágine del programa, ¿cómo no? ¿Cómo Nah, olvidé de ese detalle? Nah, Bueno, festejándolo acá en el programa. Con Bueno, ustedes. cuéntenos un poco su historia, Flavia, después vamos a retomar también con Damián, pero bueno, usted es toda una especialista, una autoridad en el tema de cannabis medicinal, lo ha investigado. Cuéntenos, trabaja también en CENPAD, con ISET. Sí, en el hospital de Puerto En el Madryn. hospital de Puerto Madryn. En equipo, está bien. Sí, bueno, mi nombre es Flavia Aragón, hace un par de años que me dedico, entre otras especialidades, a la medicina canábica y un poco recorriendo desde el 2000 este camino de trabajo en conjunto con mis compañeros del CONICET CENPAD, como hablábamos hoy, el doctor Gregorio Vigatti, la doctora Mariana Lozada y todo su equipo. Que empezamos como este camino de acompañamiento a personas para la utilización de cannabis medicinal, un poco convocadas por mamás cultivadoras que estaban tratando de buscar una terapia alternativa para sus hijos, o mejor dicho, acompañamiento. Y bueno, y así empezamos nosotros acompañando a ellas, pero después nos sentamos a escribir como una propuesta, un proyecto de investigación de ensayos clínicos con personas en nuestra ciudad, en nuestro hospital, un poco también amparados por la ley 27350, que es una ley nacional de cannabis medicinal, que nos habilita a los profesionales de la salud a trabajar en investigación en cannabis. Y también dando respuesta a la necesidad de nuestra población, que era básicamente el motivo de consulta más frecuente, dolor crónico. Claro. Pacientes adultos, jóvenes, adultos mayores con distintas patologías que deseaban tener un acompañamiento. Y lo que es importante acá es destacar por ahí que, si bien nosotros vamos a hablar con Damián un poco como de este stand-by que tenemos hoy en día en la ley provincial que ya está sancionada, nunca dejamos de trabajar. Empezamos ellos hace un par de años con la ONG y un grupo de pacientes, y nosotros hace más de 5 años que venimos y vamos a seguir trabajando y nunca paramos. Entonces, bueno, empezamos a hacer ensayos clínicos de investigación con la autorización del Ministerio de Salud en un convenio de colaboración con el CONICET CENPAD. Y bueno, y eso nos permitió demostrar qué es lo que necesitamos nosotros desde la ciencia, testificar y dejar sentado científicamente con hechos y pruebas que el cannabis sí funciona, que se puede utilizar en personas y en animales, que necesitamos el acompañamiento del Ministerio de Salud, del Ministerio de Producción, de Seguridad, todos los actores que se han ido sumando a esta propuesta, con resultados contundentes o robustos, como decimos ahora en la medicina, antes era contundente, ahora es robustos, de que el cannabis sí sirve para muchas patologías, y nosotros pudimos documentar eso, pudimos publicar en revistas, en una revista de dolor en Londres, de farmacología del dolor, y ahora estamos por publicar en una de desarrollo tecnológico, sobre lo que hemos implementado en la actualidad, que es trazabilidad. Hoy en día, desde la semilla que se cultiva, la genética que se desarrolla en el CONICET CENPAD, los preparados que lo hacen ellos, y esos son los preparados que nosotros utilizamos en su momento para los trabajos de investigación de dolor y que vamos a seguir utilizando en Puerto Madryn. Por ejemplo, no todo tipo de variedad debe servir para lo mismo. O sea, esto ya está mucho más avanzado, la investigación. Claro. Bueno, no se está hablando de una improvisación, ya hay algo concreto. Exactamente. El cannabis medicinal se usa desde 3000 años antes de Cristo, o sea que no es nada nuevo. Lo que pasa es que nosotros venimos de 100 años de prohibicionismo, por quizá la estigmatización del uso problemático o el consumo problemático de cannabis, que no es lo mismo que el uso adulto responsable, que es lo que nosotros estamos habilitando hoy en día desde la ciencia. Tenemos situaciones donde podemos usar el cannabis medicinal, pero es verdad que las personas hacen uso adulto responsable, que vendría a ser lo que antes se llamaba uso recreativo, ¿sí? Entonces, aquellas personas adultas que deciden consumir cannabis para
relajarse, para alguna dolencia y demás, y que no estén enmarcados en una indicación médica, también necesitan un acompañamiento. Es algo que existe en la actualidad. Vamos a seguir charlando bastante del tema, pero quiero Interesante. incorporarlo también a Damián a la charla. Ustedes desde el lado, obviamente, de las familias, ¿no? Esta historia de la ONG que podemos repasar, que algo hemos charlado en su momento, y ahora traer por qué este instante están ustedes como preocupados, digamos. Ven que se ha llegado a una especie de freno a algo que en su momento parecía que venía muy bien, muy embalado, y de golpe, ¿qué se han encontrado? A ver, contanos, Damián. Bueno, hace hoy 14 meses que me invitaste al programa, Sí. y que pudimos exponer que en ese momento, con alegría, la decisión política que había tenido el gobierno de la provincia en poder darnos esa autonomía en materia de cannabis y acceso a la salud, acompañado, como decía Flavia, por muchos actores que venimos trabajando desde antes y que durante todos estos 14 meses que lleva de plazo sin reglamentarse la ley, continuamos haciéndolo, no solo en puertas adentro de nuestros proyectos, sino también mancomunadamente en capacitaciones, en formaciones, en charlas, en la posibilidad de que entre nosotros mismos nos podamos poner como pautas, respetar este ordenamiento que nos vienen a dar para poder sostenerlo, para que en el tiempo perdure, y ponernos reglas claras que tienen que ver con que todos podamos funcionar de una manera, como te decía recién, mancomunada. Nosotros venimos recibiendo en lo cotidiano pacientes que le debe pasar lo mismo a Flavia, que no pueden acceder a una aprobación del registro de cannabis nacional, que era lo que habíamos hablado en su momento. Yo te había planteado que hacía 10 meses de demora que tenía en ese momento de la entrevista anterior. Hoy podemos decir que hay casos que superan los 2 años de demora, más allá de que el Ministerio de Salud de la Nación ha intentado hoy reordenar estos permisos y les ha dado la posibilidad a esos pacientes de que se den de baja de sus registros y nuevamente hagan la carga, pero la indicación de mínima es van a tener que esperar 90 días. O sea, ya hoy, contar con un ReproCan, sabés que desde el inicio 90 días tenés que esperar para tener tu aprobación. Bueno, en términos de salud sigue siendo igual un plazo bestial. Entonces, esto es lo que nosotros recibimos o percibimos en lo cotidiano, de que esas personas quedan arrojadas a una situación informal, con temor a un riesgo de ilegalidad, a una situación de violencia institucional si la fuerza de seguridad tiene que interceder y detecta que alguien está transportando una sustancia que ellos entienden prohibida, pese a que hay una indicación médica, pese a que hay una inscripción en un registro. Entonces, bueno, eso es lo que a nosotros nos lleva a plantear que esta situación de demora... Damián, ¿y a qué se debe esa demora? ¿Qué le explican desde el Ministerio de Salud? Y contanos que no se reglamente, ¿qué es lo que genera? Si está sancionada, pero no se puede poner en práctica porque falta este paso clave. Exacto, la reglamentación le da operatividad a la norma, establece cuáles son las pautas para que esa norma se aplique. Y a partir de allí, probablemente haya resoluciones ministeriales de cada uno de los ministerios que tienen injerencia en la aplicabilidad de la normativa, que van a tener que dictar resoluciones con cada uno de sus reglamentos. La situación es, digamos, tenemos intercambios con el Estado, hay personas asignadas a una mesa de trabajo, pudimos tener la posibilidad de en conjunto presentar propuestas, de ser convocados para algún tipo de charla informativa, pero bueno, luego se suspendió ese tipo de intercambio, no se avanzó en la reglamentación. Nosotros internamente comenzamos a detectar también de que la ley sancionada en septiembre, fines de septiembre del 2024, era una ley que estaba bastante cerca de la proyección presupuestaria del que hacen los ministerios generalmente en esa época, con lo cual era poco probable que haya un presupuesto asignado para que los organismos que deban funcionar, ya sea un registro o una agencia, puedan tener sus estructuras habilitadas. Pero bueno, ya estamos también en vísperas de un presupuesto 2026 que entendemos que debe proyectar ese tipo de creación. Y bueno, y ahora en el... Esto es para un registro provincial, por ejemplo. También. Exacto, el registro es el registro como el ReproCan, es un registro provincial. Vamos a recordarle quizás a la gente que no escuchó la nota anterior.
La ley prevé la creación de un registro similar al registro del Programa de Cannabis Nacional y una agencia que va a otorgar licencias y permisos para cultivos de cannabis y de cáñamo. Bien. Cultivo, procesamiento, transporte y bueno, todo lo que tiene que ver también con la dispensa. La trazabilidad de la que hablaba trazabilidad acá la doctora. e investigación, porque la parte de investigación debe continuar para poder robustecer los estudios. Entonces, bueno, toda esa dinámica debe funcionar con, por supuesto, con gente que esté dentro de esas agencias y registros, con capacitaciones, con presupuesto que asegure que esa trazabilidad pueda, de alguna forma, con cierta tecnología, generarse. Hay una palabra que se llama accesibilidad. O sea, la ley va a permitir accesibilidad tanto para los pacientes, porque hoy en día tienen la posibilidad de contar a través de los estudios de investigación, porque la ley nacional nos ampara. Pero a los fines prácticos, la vía formal no está instalada porque no existe la ley. Entonces, si usted desea una consulta donde yo le tenga que hacer una indicación, hoy en día por ahí contamos con las ONG, con algún paciente que tiene su ReproCan, pero si usted no tiene ninguna de estas posibilidades, el acceso a esta propuesta terapéutica en salud, que es una planta, está imposibilitada. Claro. Y pregunto, ¿puede ser que además se caiga en cierta informalidad que no te da garantías, digamos, porque no, como no podés acceder, de buscar la vuelta de como podés? Exactamente, o sea, hoy en día lo que nosotros necesitamos es el acceso a aceites seguros, claro, medidos, con buenas prácticas de cultivo, con trazabilidad, que lo que dice el envase afuera sea lo mismo que tiene el contenido adentro, porque eso es lo que nos da la garantía del acceso seguro. Eso tiene que quedar como en claro, establecido, y es lo que todos defendemos, digamos. O sea, lo que nosotros hemos visto, y hablamos hoy con Damián antes de venir acá, es que quizás cada uno de estos actores sociales que ha participado en este camino provincial ha fluido cada uno con lo que lo motiva. O sea, a nosotros nos motiva la investigación y el paciente y el bienestar, a ellos los motiva el acompañamiento de esos pacientes. Claro. Y así sucesivamente, incluso hasta lo industrial, hablábamos de esta posibilidad. Claro, hay es una salida distintos usos del cannabis, o sea, está el uso medicinal, está el uso industrial, o sea, hay que como mirar todas esas aristas y acompañar. Pero bueno, lo que a mí me parece importante decir es que se ha venido trabajando en todos los ministerios. Esto no es ninguna improvisación, ha habido actores que hemos participado, ha habido comisiones de trabajo, ha habido legisladores que han votado de manera unánime. Mucho entusiasmo. Unánime. ¿Dónde entonces, está la traba para ustedes? ¿Qué lectura hacen de por qué se frenó? A ver, en su momento también entendíamos que hay una resolución ministerial que se publicó en agosto de este año respecto del registro del programa de cannabis, que viene a requerir al cumplimiento de ciertas cuestiones técnicas y médicas respecto de las ONGs, por ejemplo, respecto de cultivadores solidarios, siempre poniendo quizás un poco en tela de juicio nuevamente el estigma del cannabis y bueno, y uno saliendo a contar que el cannabis tenemos que contar nuevamente que es bueno, defenderlos desde ese lugar. Y siempre nosotros asumimos ese rol porque sabemos que, como decía Flavia, que vos acompañabas, es una industria nueva. Y en términos de una industria nueva, siempre hay que sentarse a explicarle a los funcionarios, a la sociedad también, porque estamos hablando de una planta que estuvo mucho tiempo prohibida. ¿Todavía hay que vencer muchos prejuicios en esto? Creo que quedan prejuicios y pero pocos. Sí, creo que es así. O sea, en este país la plantaron las madres en el Congreso, cuando habilitaron la posibilidad de esta ley nacional para algunas patologías y después tuvimos la posibilidad de investigación y usos medicinales. La plantaron las madres de estos hijos que necesitaban una posibilidad terapéutica diferente que la medicina en la que yo me dedico desde hace más de 30 años considera para sus tratamientos. Y hoy en día la vuelven a plantar los adultos mayores como una posibilidad terapéutica para dolor crónico. Entonces, la mirada que nosotros tenemos que hacer de esta necesidad de salud tiene que ser inminente y ser acompañada por lo que nosotros esperamos en breve sean estas políticas sanitarias, estas políticas públicas. Me gustaría hacer hincapié un poco en lo que ustedes ven como experiencia, porque están en el día a día, por ahí lo ven hace ya tiempo y están más acostumbrados, pero
de afuera para escucharlo, ¿no? ¿Qué es lo que se logra? ¿Cuáles son los beneficios? O en todo caso, dicho al revés, no tener la ley, no poder acceder, ¿qué te genera? Digamos, esto del dolor crónico es una cosa, por ahí uno lo dice, pero habría que poner ejemplos concretos, ¿no? El tema del dolor crónico, y repasamos rapidito desde el punto de vista médico, es todo dolor de más de 3 meses de evolución por distintos motivos. Esto genera que el paciente tenga que consumir una medicina, fármaco sintético que usamos nosotros habitualmente, de manera continua, con los efectos benéficos, analgésicos, antiinflamatorios, pero las posibilidades adversas de ese fármaco en el organismo. ¿Qué viene a traer el cannabis? El cannabis no reemplaza ese tipo de medicina, lo que nos da es la posibilidad que coexistan para que yo pueda disminuir la dosis de aquellos analgésicos duros que tenga que utilizar o no, y los posibles efectos adversos, ¿sí? Entonces, ¿qué me da? Reducción de daño, reducción de costos, porque también es más económico desarrollar una planta para el tratamiento del dolor, que no es nada mágico ni chamánico. Siempre repaso y le digo a los pacientes, nosotros en el organismo tenemos un sistema endocannabinoide donde actúa el cannabis externo, ese fitopreparado. ¿Para qué sirve ese sistema endocannabinoide? Para regular un montón de procesos fisiológicos, dolor, temperatura, sueño, fertilidad. No hay ningún fármaco sintético de la industria que actúe en esos distintos receptores para regular ese proceso fisiológico. Entonces, hay una herramienta terapéutica que actúa en múltiples lugares con múltiples beneficios, porque si me ayuda a regular el sueño, el dolor, la temperatura, el tono muscular, la inflamación, va a ser quizá muy superior a múltiples fármacos sintéticos que tenga que combinar. Y le pregunto del desconocimiento, pero me va surgiendo cuando escucho. ¿Puede haber trabas que pueda poner la industria farmacéutica en esto? A ver, a nivel nacional... ¿No se tocan intereses pesados acá con esto que está A diciendo? nivel nacional quizás, sabemos que la Cámara de Comercio Argentina está integrada por varias farmacéuticas poderosas, y quizás pueda llegar a tener algún tipo de injerencia en el abordaje que le quieran llegar a dar al programa. Entiendo que a nivel provincial no forma parte, y déjame que te comente que en el día de la fecha recibimos como novedad que iba a haber un impulso de esta reglamentación, bueno. y que posiblemente buenas noticias. Cerremos el año con la publicación de esa reglamentación, que entiendo que, bueno, es el gobernador quien ha dado a ese impulso. En su momento yo lo había escuchado cuando inauguraron el nuevo hospital de la ciudad de Trelew, que decía, mis asesores me recomendaban que espere al momento de tiempos electorales dar apertura a este monstruo que era el hospital de acá, pero bueno, la salud no puede esperar, y creo que hoy también lo movilizó esa situación de decir, bueno, la salud no puede esperar, estamos hablando de acceso a la salud, y bueno, esperemos que prontamente tengamos la novedad. Doctora, y lo otro que me quedaba como consulta, usted me hace hincapié en el tema tratamiento de dolor crónico. ¿Había visto alguna vez, no sé si esto ya está tan comprobado en las investigaciones, algunas patologías neuronales? Exactamente, o sea, en realidad, trabajos de investigación, los primeros fueron de epilepsia refractaria en el mundo y en el país. Acá el Hospital Garrahan en Buenos Aires tiene una amplia trayectoria. Epilepsia refractaria, rapidito, es aquella epilepsia que no responde a 2 o 3 o varios fármacos antiepilépticos por la característica de ese tipo de epilepsia. Entonces vieron que incorporando a fitopreparados o preparados sintéticos con alto contenido de CBD lograban reducir las crisis epilépticas, mejorar el estado general y demás. Eso fue como el camino de investigación. Después vinimos nosotros con dolor, el trabajo que yo te cuento que es inédito en el país, con personas, no se había hecho nunca, y estamos prontos en el año 2026 a desarrollar un trabajo de investigación sobre deshabituación de benzodiazepinas en el hospital de Puerto Madryn, con formulaciones preparadas en el CEMPAT CONICET y en pacientes hospitalarios o algunos que no son hospitalarios, pero en un número de 300 personas van a participar en ese. Es un ensayo clínico. Deshabituación de benzodiazepinas es intentar dejar de utilizar fármacos como el clonazepam, el lorazepam, que son ampliamente utilizados con o sin receta. Hay estudios del Cedronar. Argentina tiene
una prevalencia, o sea, un número alto de consumo de benzodiazepinas para insomnio, para ansiedad y demás. Entonces, que generan dependencia y tolerancia, o sea, son fármacos que traen a la larga complicaciones, o no lo puedo dejar, o tengo que aumentar la dosis. Entonces, bueno, nosotros hemos visto en la práctica diaria... ¿No se ha comprobado ese nivel de dependencia? No hay niveles de dependencia, no tiene dosis, no hay trabajos científicos que demuestren que utilizando el cannabis medicinal, que se usa a dosis menores que los que se usa de manera uso adulto responsable recreativo. Son fórmulas exactas. El impacto del organismo, pienso en el estómago, en los riñones, ¿no? Que tienen otro tipo de medicación. No, en realidad no hemos visto, no hay estudios científicos, digamos, que genere dependencia o tolerancia el cannabis medicinal, ni tampoco que tenga dosis tóxica. Nadie muere de sobredosis de cannabis, lo use de la manera que lo use. Entonces es algo que tiene una seguridad en el organismo interesante, que nosotros apoyamos y queremos desarrollar. Así que bueno, son muchos pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿no? Usamos en pacientes oncológicos porque mejora el vómito, mejora el sueño, para el dolor, para el insomnio, la ansiedad. O sea, en realidad, como actúa en ese sistema endocannabinoide que tiene múltiples receptores en todo el organismo, puedo abordar diferentes síntomas. Digamos como que el resumen es el mejoramiento de la calidad de vida, que no es poca cosa en la vida cotidiana, ya sea por insomnio, por dolor, por ansiedad, por una crisis convulsiva repetida en esa mamá que no sabe qué hacer con su niño. Bueno, clarísima la explicación y me quedo para el cierre de la nota con esta buena noticia que han recibido. Sí. Expectativa, estamos en diciembre. Si la idea es que sea antes que termine el año, ya estamos. O sea, que Papá Noel nos traiga esta ley. Es inminente. Sí, entendemos que hay voluntad hoy en día y nosotros rescatamos eso. Estos días estuvimos como muy inquietos, también como pidiéndole a nuestros representantes que habían votado esta ley como que activaran, porque de verdad yo lo llamo como la deuda social que nosotros tenemos. Esto es una responsabilidad con nuestra sociedad de cada uno de los lugares que ocupamos. ONG que acompaña, nosotros desde la ciencia, la medicina, la investigación, o sea, todo lo que genere mejoramiento del estado de salud y físico y psíquico de nuestros pacientes va a ser en beneficio de la sociedad toda. O sea que creo que por eso estábamos tan inquietos y agradecemos esta posibilidad de gracias a los dos por venir, gracias por la claridad, por las explicaciones, porque la verdad que para el que no está en el tema, en el día a día, para mí me resultó muy sencillo entender cuál es el planteo, el porqué, el apuro. Porque vamos por aquí. Bueno, ojalá salga todo bien. Y muchas gracias. Gracias. Feliz día, compartir. Doctor, gracias por venir. Muy amable. Gracias a